queremos confirmar y la noticia que hemos venido anunciando ya desde el webinar antepasado, donde les hablamos del próximo Congreso de FLAUS. El Congreso de FLAUS 2025 será realizado en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en los días 15 y 16 de agosto. Son días viernes y sábado. Así que ya eso está establecido. Muy pronto podrán ir obteniendo más información al respecto. Va a haber una actividad em, previa el día jueves en la tarde. Probablemente sea un taller precongreso que ya el doctor Peter Franzolin en el mes de enero nos dará más detalles. Posiblemente esté orientado hacia la elastografía y será un taller sobre elastografía el jueves 14 y el congreso 15 y 16 de agosto. En aras del tiempo y de respetar los tiempos, yo los voy a dejar con la doctora Jacqueline Reyes, quien va a hacer la introducción del doctor Christoph Dietrich. Como les dije, el doctor es miembro de WOFUN, es tesorero, y él aceptó nuestra invitación para debatir un tema muy interesante con nosotros en la noche de hoy. Jacqueline, por favor, si presentas al doctor. Sí, muy buenas noches, Seda. Saludos a todos los que nos ven esta noche en continuación con nuestras actividades académicas de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido en Medicina. Este año hemos tenido un año muy productivo con webinars ininterrumpidos desde el año pasado, webinars de alto contenido científico. Y para concluir nuestras actividades de este año, el día de hoy contamos con la presencia del profesor Christoph Dietrich. Procedemos a presentar al doctor. Es hepatogastro-oncólogo. Trabaja en investigación y desarrollo de la endoscopía, ecografía transabdominal y transesofágica. Profesor de medicina y jefe del departamento médico de las clínicas Hirslanden, Both-Side, Salem y Permanent en Suiza. Es expresidente de la Federación Europea de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología, periodo 2013-2015. Presidente de la Sociedad Alemana de Endoscopía y Técnicas de Imagen, 2013. Vicepresidente de la WOFUN. Actualmente es el tesorero de la WOFUN en el periodo 2022-2025. En su haber tiene más de 700 publicaciones revisadas. Se han publicado traducciones en español, checo, polaco y chino. Es coeditor de la revista Endoscopic Ultrasound y editor de la sección del Journal of Gastroenterology. Es miembro honorario de la Sociedad de Ultrasonido japonesa, polaca y rumana. Pues esta noche disfrutaremos el webinar con el tema de el lenguaje del intestino. Adelante con la presentación del profesor Christoph Dietrich. Lenguaje del intestino. Estimados colegas, es un placer poder presentarles y debatir con ustedes en el marco de la serie de formación de FLAUS, Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido en Medicina y Biología. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes. Un agradecimiento especial y sincero de la doctora Eda Chávez por su amable invitación y por los muchos años de cooperación. Gracias también a la profesora Cristina Chamas, doctor Leandro Fernández y al doctor Antonio Matteoni. De igual manera, un cordial agradecimiento al doctor Maximiliano Saborio por su participación en la traducción y asistencia en esta presentación. Un cordial saludo a todos los que nos miran. Mi nombre es el doctor Maximiliano Saborio y asisto al profesor Dietrich en esta presentación. Debo indicar que no tengo ningún conflicto de interés,
Sin embargo, he recibido honorarios y otras ayudas por parte de diferentes entidades. Objetivos de estudio. Todo se basa en pocos. Ultrasonido en el punto de atención, la resolución de detalles y métodos en tiempo real. De los labios al ano, el lenguaje del intestino. The language of the bowel. La frecuencia y la importancia de las enfermedades gastrointestinales. Métodos de medición. Ejemplos. Enfermedad inflamatoria intestinal, estructura de la capa de la pared intestinal, reacción inflamatoria transmural, fístulas, abscesos, perforación, apendicitis, diverticulitis, ilio, neoplasia, isquemia y otros, así como lecturas recomendadas. Didáctica. La evaluación de las estructuras gastrointestinales requiere el conocimiento de la edad, el sexo, la constelación de riesgos y la diferenciación entre síntomas agudos y crónicos. Se requiere un conocimiento detallado de la anamnesis y la historia clínica para trazar la pretest probability, en español, probabilidad preprueba correspondiente. Ecografía oral, glándulas salivales, amígdalas, faringe, laringe. Ecografía oral en fase de desarrollo se muestra en la siguiente imagen, un hemangioma oral en un recién nacido. Aquí y la ecografía. El esófago proximal. El esófago proximal con acto de deglución se muestra en las siguientes diapositivas. Aquí, en el vídeo. Proximal distal. La ecografía perianal, ya sea transcutánea o endorectal, se visualiza en las siguientes diapositivas. Se trata de métodos complementarios. Anatomía normal. Las capas de la pared de la cavidad anal se delimitan. Aquí una fístula pararectal. Ecografía perianal transcutánea. ¿Cómo medía? Estandarizado. Existe una controversia sobre si el grosor de la pared intestinal debe medirse longitudinal o transversalmente. Lo ideal es que estas dos mediciones sean complementarias. Las mediciones se realizan ventralmente, nunca lejos del transductor. Las mediciones se realizan en el centro de la imagen, no a los lados. Las mediciones se realizan con compresión dosificada para un estándar estable del resultado y para evitar la influencia de la contracción de la pared intestinal. Se evitan las zonas de Hausdorff en el colon. La medición se muestra en la diapositiva previa y en la siguiente.
La técnica de examen y los métodos de medición están disponibles en vídeos de libre acceso sobre la técnica de examen en el sitio web de la EFSO, European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. Los amigos de Flaus. Ventral, no a los lados. Aquí, desprendimiento in graft versus host disease. Anatomía, topografía, técnica de exploración, vídeos didácticos, libros a EFSO. Lenguaje del intestino. Es segmentada, es asimétrica, es transmural temprana, loss of layers, fístula con aire y grasa reptante es una reacción. Segmentada, asimétrica, asociada a la pérdida de la pared intestinal, inflamación precoz que se extiende más allá de la pared intestinal, formación de fístulas y reacción regional sin formación de abscesos. Engrosamiento segmentario y asimétrico. Interrumpido, longitudinal y transversal. Asimétrica. Asociada a la pérdida de la pared intestinal. Pérdida de la estructura de capas. Fase temprana de la inflamación transmural. Neoplásico, isquémica, aguda, crónica, vasculitis. No layer structure. La reacción transmural es un prerequisito para el signo de grasa reptante, creeping fat en inglés, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí, transmural, inflamación transmural. Aquí, creeping fat, grasa reptante. Fístula incompleta y completa y estenosis, como se muestra en la siguiente imagen. Una fístula incompleta. Una fístula completa y endoscópica. Evidencia de fístulas mediante visualización endoscópica. Aquí. Con aire entre las estructuras intestinales. Los fístulas se muestra aquí. Alta resolución y tiempo real. Ecos de aire en el diverticulum y estructura intestino. Ecos de aire individual. Fístula vesícula urinaria, como se muestra en la siguiente imagen. Aquí, aire. Sedimentación. Próxima, ventral. Aire. En la estructura
fístula. Aquí, ayer, fístula entre vesícula y estructuras intestinales. En tiempo real. Absceso, dónde y cómo drenar. One stop shopping. Aquí una estructura retroperitoneal. Contrast enhanced ultrasound. No di línea de ecos. Absceso. Inserta de needle de la estructura parapunctura. Aquí el contraste en la cavidad y aquí en el pared abdominal las fístulas complicada. En esto, absceso. The drainage of the abscess. Intervenciones guiadas por ecografía. Las intervenciones guiadas por ecografía se han analizado en función de la evidencia y se han publicado en las directrices de la ESOM. 2015 se publicaron 6 directrices. Una descripción detallada de las intervenciones, la preparación, la realización, la evitación de complicaciones y los cuidados postoperatorios se documentan en los libros de texto enumerados a continuación. Aquí, EFSOM, guidelines. Aquí, los libros de intervenciones en inglés y alemán. Panopsis y resumen lenguaje intestinal. Segmentada, asimétrica, transmural temprana, loss of layers, fístula, abscesos y grasa reptante, una reacción. Descripción de la estenosis. 3 signos: estrechamiento del lumen y dilatación. Efectos funcionales y los efectos funcionales. El estrechamiento de la luz, la dilatación precedente y el patrón de movimiento de las partes preestenóticas del intestino y el llamado intestino muerto. Estenosis, dilatación. Los fístulas son esta región de estenosis. Estenosis bajo tensión, estenosis bajo presión. Es importante diagnosticar la estenosis bajo tensión, como se hace, por ejemplo, en el paso selectivo del intestino delgado según Selig. Los consecuencias funcionales. Un engrosamiento de la pared intestinal puede ser de origen inflamatorio, neoplástico, degenerativo. Las siguientes ilustraciones muestran un carcinoma colorectal y un linfoma. Carcinoma colorectal, linfoma. Perforación. Aire libre en la cavidad retroperitoneal. Aquí, aire. Aire retroperitoneal. Aire peritoneal. Aire retroperitoneal. Aquí se muestran
perforación es un signo perforación. El apéndice y la apendicitis. Identifique ambos, ilion terminal y apéndice. El apéndice se encuentra en el vértice del ciego, donde convergen los músculos longitudinales ciegos. Aquí se muestran el intestino delgado lleno de líquido y el ciego lleno de heces, el apéndice u orificio del apéndice con velo y los vasos pélvicos. Para un diagnóstico fiable de apendicitis también debe visualizarse el intestino delgado circundante, es decir, el ilion terminal. Entre los marcadores puede verse un ganglio linfático y líquido libre. Cecum, ilium terminal, aquí en las estructuras longitudinales musculares, apéndice, vasa ilíaca. Inflamación, apéndice y terminal, ilion terminal. Lo más difícil es excluir apendicitis. La exclusión de la apendicitis es mucho más difícil que su detección. Para ello debe visualizarse el apéndice en todas sus zonas, desde su orificio hasta la punta y, si es posible, también en el mesoapéndice. Mesoapéndice. Apéndice normal. Esto en la siguiente imagen se marca aquí con una flecha. El movimiento del transducto de lateral a medial permite visualizarse el líquido libre en cantidades fisiológicas, sobre todo en personas jóvenes. Líquido libre. Aquí. Mesapéndice, apéndices normal. Apendicitis con ilion terminal. Perforación en el top del apéndice, abscesos. Medial de vasas ilíacas. Abscesos. Más temprano que el cirujano, earlier than the surgeon, que solo puede ver la reacción inflamatoria peritoneal. Sin embargo, la inflamación comienza en la submucosa. Es inflamación peritoneal, pero aquí no funciona, excúsame. Divertículo de Meckel. Aquí un divertículo a Meckel. Un otro ejemplo. Divertículo de Meckel regla de 2%. 2% sintomático. A la edad de 2 años. 2 centímetros de longitud. 2 pies de la región cecal. 2 tipos de tejido, páncreas, estómago. Diverticulosis. La diverticulosis se caracteriza por un aumento de la tensión de la pared, así como en el paso de pseudodivertículos en el punto más débil de la pared intestinal, es decir, en el punto en el que los vasos penetran a través de la capa muscular, locus minoris resistencia. Esto puede observarse en las siguientes imágenes endoscopias y ecográficas. Endoscópica, divertícula, los vasos. Divertícula, los vasos.
Peridiverticulitis. La diverticulitis es en sí misma una peridiverticulitis, ya que la inflamación se produce principalmente en un divertículo fuera de la pared intestinal y se inflama. Se temen procesos inflamatorios extensos y abscesos, como se muestra aquí. La diverticulitis suele producirse en el colon izquierdo y aquí con mayor frecuencia en el colon sigmoide, que se encuentra libremente en el peritoneo peritoneal. El absceso. Los ecos a IRA. La diverticulitis derecha. La diverticulitis derecha es mucho más rara, ciego, colon ascendente, y se observa sobre todo en pacientes asiáticos. Más grande, derecho. Apendagitis. La apendagitis es una inflamación de los depósitos grasos de la pared intestinal. Su diagnóstico puede hacerse por ecografía. El tratamiento consiste en antiinflamatorios no esteroideos. Es un signo típica aquí, colon sigmoideo. Un infarto mental. El infarto del aumento es más frecuente de lo que se cree, pero rara vez se diagnostica ecográficamente. El menudo se encuentra en estructura ecogénica o más ecogénica en el punto del dolor, que solo puede asignarse de forma fiable a una zona de infarto mediante la administración de un medio de contraste. No enhancement. El infarto, no enhancement. Hilio intestinal. Hilio intestinal. Según la locación, el hilio puede producirse proximalmente en el intestino delgado o el duodeno, pero también en el intestino más frecuente delgado distal y el colon. Los signos típicos. Origen, estrangulación, una hernia. Hernia. Se distingue entre estrangulación y una hernia de la pared abdominal en la zona de los puntos débiles, medio y paramediano y en la zona del ombligo. Las siguientes imágenes muestran una hernia femoral con una clara delimitación del saco hernario y las estructuras intestinales por debajo del ligamento inguinal. Aquí una hernia abdominal, aquí una hernia femoral. Origen, adherencias abdominales. Muy frecuente. El hilio en la zona del colon, obstrucción intestinal, puede reconocerse correctamente gracias a la austración que define el contorno. El ilios colon. Hilio paralítico. En tiempo real, el hilio paralítico es el dominio de la ecografía. El silencio, muerte auscultatoria puede diagnosticarse por la ausencia de movimiento de las estructuras intestinales llenas de líquido en contraste con la imagen radiológica de los niveles de líquido. Los signos muertos. Enfermedad inflamatoria de Ménetrier. En el presente caso se sospechó una enfermedad inflamatoria intestinal crónica con engrosamiento de la pared intestinal en el ilion terminal, pero también engrosamiento de la pared gástrica
con estratificación de la pared conservada. Se trata de la rara enfermedad inflamatoria de Ménetrier. Esta enfermedad también puede afectar a otras estructuras intestinales. Estómago. Engrosamiento de la pared gástrica con estratificación de la pared conservada. Ultrasonido con contraste, un signo típico. Los vasos rectas. Endoscópica. Ultrasonido endoscópico con contraste. Musculares intacta. Musculares intacta. Aquí el contraste de sonoro. Aquí elastografía no duro, molle, weich, suave. Enfermedad inflamatoria intestinal, no, es Ménetrier's disease de ileum terminal. Aquí el mismo contraste como en estómago. Ultrasonido el único. Ultrasound the only and the best one. Afectación específica de la capa de la pared intestinal. Destrucción en cáncer. Es duro, hard. Es destrucción, no suave como en enfermedad de Ménetrier. Parásitos. Los parásitos deben tenerse en cuenta en todo el mundo. Las siguientes ilustraciones muestran ascaridos en la luz intestinal, en el conducto pancreático y en los conductos biliares. Dependiendo de la infestación y de la posible inmunosupresión, se pueden extraer uno, varios y muchos ascaris de los conductos. Quien se interese por este tema encontrará trabajo sobre los parásitos en las siguientes ilustraciones. Ascaris en el luz intestinal. Endoscópica. Ecografía. Radiológica. Aquí los ascaris con contraste. En bilarios. Ecoendografía, ascaris en common bile duct. Ascaris en la vesícula biliar. En conducto pancreático, ductus versungianus. Ascaris en el ducto. Aquí, en la papila. En la papila. Bayes-Sanduk-Manöver. 1, few, multiple, extractos. Ascaris en el apéndice. El arte se encuentra con la ciencia. Conclusión. Todo se basa en pocos, ultrasonido en el punto de atención, la resolución de detalles y métodos en tiempo real, de los labios al ano, el lenguaje del intestino, the language of the bowel, la frecuencia y la importancia de las enfermedades gastrointestinales, métodos de medición. Ejemplos: enfermedad inflamatoria intestinal, con los signos, así como lecturas recomendadas. Material didáctico de libre acceso, me
Gustaría llamar su atención sobre el material didáctico publicado por la EFSOMP, así como sobre las directrices a la EFSOMP que están disponibles gratuitamente en el sitio web de la EFSOMP a través de 7 publicaciones. How to perform gastrointestinal ultrasound, anatomy and normal findings, a WFUM paper, WFUM position paper, learning, GI, ultrasound, theory and practice. Un grande agradecimiento especial a Maximiliano Saborio y EFSOMP Task Force. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, doctor. La primera pregunta dice, ¿hasta cuántos milímetros se considera normal el grosor de la pared gástrica o intestinal? Muchas gracias para la pregunta. En la región de ilion y colon son 2 milímetros con compresión suave sobre la pared intestinal. En el estómago es 6. 6. Pero es diferente en el antrum con la contracción, es más comparable estómago de cuerpo u fundus. Ok, muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿hasta qué altura el transductor transrectal nos permite observar? Yo pensaba que solo permitía observar el recto. Es depende del transductor. Con endoscopía transrectal y perfumada, todas el colon con un transductor longitudinal y radial. Depende de transductor rígido. Y un transductor rígido de 10, 11, 12 centímetros puede solamente entrar en el recto, un poquito colon sigmoido. Depende del transductor, depende de la pregunta, depende de la experiencia de examina. Gracias, doctor. La siguiente pregunta dice, ¿se puede hacer el diagnóstico ecográfico de enfermedad intestinal inflamatoria o solo de manera descriptiva la zona del intestino que estamos valorando? Muchas gracias para esta pregunta. Sonografía parecido a computed tomography y otras métodos de imagen pueden describir el grosor de la pared intestinal. Si hay una sintomática típica de diarrea, por ejemplo, pueden decir si hay un grosor de pared con Doppler vascularización más que normal, es una expresión de inflamación. Depende, pero principalmente solamente una descripción, un grosor de pared intestinal. Bueno, muchas gracias, doctor. Eda, no sé si querrás tú hacer alguna otra pregunta o... No, darle las gracias a Christoph por acompañarnos el día de hoy en el cierre de nuestras actividades, ¿verdad? En nuestras actividades académicas, agradecer su colaboración para FLAUS con un tema tan interesante, ¿verdad? Porque ha demostrado
con su charla que nosotros podemos evaluar una zona que se consideraba vetada para ultrasonido. No solamente el diagnóstico característico de la apendicitis, sino ya hemos visto que nos ha demostrado pues su utilidad en esófago, cómo podemos evaluar estómago y que nos da información, divertículos, etcétera. O sea, realmente muchas gracias, un tema muy interesante, hay muchas felicitaciones, los participantes nos han colocado mensajes dando gracias por el tema y al profesor Christoph. Y bueno, sin más, despedirnos. Y gracias a todos. Y muy buenas Muchas noches y gracias por gracias. estar con nosotros, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. No hay de qué. Muchas gracias a ustedes.